Bueno, buenos días a todos, gracias y paz. Qué bueno que estamos aquí. Es un disfrutamos poder estar juntos y cantar a nuestro Dios, orar juntos, leer la palabra de Dios juntos. Y ahora la predicación. Seguimos adorando a Dios con ese mismo corazón agradecido, lleno de adoración. Vamos a Éxodo, capítulo 6. Capítulo 5, no 6. Se me pasó. Recuerden que el domingo pasado quedamos en el versículo 21 de Éxodo 5. Así que vamos a comenzar desde el versículo 22 del capítulo 5 y vamos a llegar hasta el versículo 8 del capítulo 6. Dice así. Recuerden que Moisés había salido de la presencia de Faraón y también los jefes del pueblo de Israel y que estaban en grandes dificultades. Y entonces dice el versículo 22, capítulo 5. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios lo tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Hay un papá que fue a ver a jugar a su hijo, y llegó tarde, ya el partido había comenzado, y él se acerca a su hijo, que su hijo estaba en primera base, cuidando ahí primera base, y se acerca a su hijo y le pregunta: hijo, ¿cómo va el partido? Y el hijo, con una sonrisa, le dice: bueno, papá, ellos llevan 11, nosotros llevamos 0. Pero el papá le sorprendió que su hijo le diera esa respuesta con una sonrisa. Y entonces le dijo: pero hijo, no te veo preocupado. Entonces el niño respondió: pero papá, ¿por qué voy a estar preocupado? Bueno, ellos llevan 11, ustedes llevan 0. Y el niño le dijo: bueno, papá, es verdad, pero no estoy preocupado porque aún no ha llegado nuestro turno al bate. Y así estaba entonces Moisés y el pueblo de Israel, que se veían totalmente perdidos. Salió Moisés de la presencia de Dios, los jefes salieron de la presencia de Dios sin saber qué hacer. Y entonces, como ya leímos, Dios le dice a Moisés: Moisés, ahora verás lo que voy a hacer. Ahora verás lo que voy a hacer. En otras palabras, Moisés, ha llegado mi turno al bate.
Moisés se preguntaba, ¿qué pasa con la liberación? ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? A veces hay situaciones que nos llevan a pensar que Dios nada está haciendo. ¿Qué debemos hacer nosotros en esos momentos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer primeramente fue lo que hizo Moisés. Número 1, volverse a Dios. Debemos volvernos a Dios. Y número 2, recordar sus promesas. Eso es lo que le va a recordar Dios a Moisés. Recordar sus promesas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el Dios eterno, por tanto su pacto es eterno. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Dios eterno, pacto eterno. Dios eterno, pacto eterno. Así que dice el versículo 22, capítulo 5, otra vez. Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Yo creo que Moisés se sentía como aquella persona que, ustedes saben, que trata de ayudar a otra y termina haciendo lo contrario, empeorando la situación. Moisés no pudo responderle nada a los jefes, ¿se acuerdan? La semana pasada, a los jefes de Israel, que hasta le vaticinaron juicio de Dios a él y a Aarón. No sabía qué responder, así que fue a buscar respuestas al que lo envió, al que había organizado todo el plan, a Dios. Recuerden que Dios envió a Moisés, Moisés anda, así que Moisés fue, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, pero nada ocurría aún, nada. No sabía qué más hacer, así que fue de regreso, fue de vuelta a Dios. Fíjense que Moisés no reunió a Aarón y le dijo, Aarón, vamos a idear un plan B. Tampoco fue a los jefes del pueblo de Israel para hacer una revuelta, una protesta y cerrar calles allá en Egipto para que el faraón lo dejara salir. No. Moisés se devolvió a Dios. Volvió a Dios. Ahora, esto no quiere decir que Moisés se fue caminando hasta el desierto, hasta Madián, hasta llegar a la zarza donde se había encontrado con Dios. No quiere decir eso. Recuerden que Dios le había prometido a Moisés que Él estaría con Moisés. Yo estoy contigo, Moisés. Así que Moisés no tuvo que caminar mucho para encontrarse con Dios. Qué bueno que no tenemos que caminar mucho cuando necesitamos volvernos a Dios. Qué bueno. Dios está con nosotros. Cuando lleguen momentos en los que no entendemos, en los que no tenemos idea de lo que está pasando y que pareciera que Dios no está en control, ¿qué debemos hacer? Volvernos a Dios. Al igual que a Moisés, Dios es quien nos ha llamado, Dios es quien nos ha enviado, es Dios quien nos ha prometido que estará con nosotros mientras vivamos haciendo su voluntad. En los desconciertos que experimentamos mientras vivimos el Evangelio, volvernos a Dios es la ruta acertada. Volvernos a Dios. No nos queda otra cosa más que volvernos a Dios. Moisés pregunta, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Algunos piensan que Moisés está aquí protestando y quejándose contra Dios, reclamándole a Dios. Pero miren que él lo llama Señor, oh Señor. La palabra es Adonai, que quiere decir mi Señor, mi Señor. Así que lo trata con todo respeto y con temor. Ahora, Moisés está haciendo responsable a Dios de que el faraón haya aumentado el sufrimiento del pueblo de Israel. Moisés está haciendo responsable a Dios de que el faraón, ¿se acuerdan que quedamos allá, no? Cuando el faraón había aumentado el sufrimiento. Bueno, entonces la pregunta es, ¿Moisés está haciendo responsable a Dios de que el faraón haya aumentado el sufrimiento del pueblo de Israel? Sí, y es así, y es verdad. Eso es verdad.
Dios es el responsable de que Faraón haya aumentado el sufrimiento del pueblo de Israel. Eso es verdad. Pero recuerden que Dios no permite el sufrimiento porque a Él le da felicidad ver a otros sufrir. No. Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento es un medio que Dios usa para que sus hijos, para que su pueblo anhele su salvación. Otra pregunta que Moisés hace: ¿por qué me enviaste? Moisés se había enfrentado al faraón y Faraón no era cualquier personaje. Y aparentemente sus esfuerzos nada habían logrado. De hecho, eso ya lo sabíamos. Dios le había dicho a Moisés que nada de lo que él hiciera, ninguno de sus esfuerzos, ninguno de sus logros, libraría a Israel de Egipto. Pero, aunque Moisés sabía que Dios estaba con él, aunque Moisés sabía que fue enviado por Dios, por el plan de Dios allá delante de Faraón, parece ser que a Moisés se le había olvidado que el plan de Dios no ha terminado. No ha terminado el plan de Dios. Apenas está empezando. Recuerde que, al igual que Moisés, nosotros estamos en una lucha contra Satanás y sus fuerzas. Satanás no es cualquier persona. Satanás está haciendo todo lo que puede, y ya hemos venido hablando de eso. Satanás está haciendo todo lo que puede para oponerse a que prediquemos y enseñemos inclusive el evangelio en nuestros hogares. Hay veces que parece que Satanás está ganando. Sí, parece que está ganando. Pero nosotros no debemos desalentarnos. Dios aún no ha terminado su plan. No. Dice Moisés, pues, verso 23, pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Recuerden que Dios le había dicho a Moisés, el faraón, tú vas a ir allá, pero el faraón se va a oponer. Eso no debió ser ninguna sorpresa para Moisés. Pero, por lo que dice Moisés, pues desde que vine, esta frase nos hace entender que había pasado un tiempo en el que él, Moisés, consideraba que ya Dios debía haber hecho lo que había prometido. Pues desde que vine, dice, ya había pasado algún tiempo. Y Moisés no había visto nada aún. Moisés había esperado una liberación inmediata, pero Dios no había prometido una liberación inmediata. Dios se había prometido una liberación. Sí, eso es verdad. Pero el cuándo y el cuán pronto, nadie lo sabía. Estaban ocultos, tanto a Moisés como también al pueblo de Israel. Ustedes saben que el año pasado, cuando tuvo el confinamiento, la pandemia, el virus y el confinamiento, había muchas teorías, ¿no? De lo que estaba pasando y cómo había surgido el virus y el caos y todo eso. Unos le echaban la culpa a los chinos, otros al diablo, otros le echaban la culpa a Dios. Y muchos líderes cristianos, ustedes saben, salieron a responder que aún Dios estaba en control de la situación. Aunque no pareciera. Porque muchas personas se preguntaban precisamente, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Será que el virus tomó por sorpresa a Dios? Y si Dios sabe, ¿por qué no hace algo? Dios sabe, pero nada hace. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo Dios? Hubo ayunos, ustedes saben, cadena de oración, pero ni los decretos de los supuestos apóstoles pudieron detener el virus. Así que la gente se hacía la misma pregunta que se hacía Moisés: ¿por qué Dios no hace algo? Esto está fuera de control, esto va de mal en peor. ¿Por qué Dios no hace algo?
Y aún así continúa la situación del mundo hoy día. ¿Qué debemos hacer? Volvamos a Dios. Volvamos a Dios por medio de la oración. Allí podemos hacer todas las preguntas originadas por situaciones que no entendemos ni tenemos ni idea, por situaciones que nos afligen y que muchas veces hasta hacen tambalear nuestra fe y esperanza. Por eso debemos volver a Dios. No hay otro camino. Es como si usted sale recién del taller mecánico con su auto y de repente escucha un ruido horrible en el motor. ¿Qué hace? ¿Sigue conduciendo? No, se devuelve al taller mecánico. No sigue adelante, se regresa al taller mecánico. ¿Qué podría pasar si usted continúa? ¿Qué podría pasar si tú continúas enfocándote en la realidad de que el mundo va hacia un despeñadero sin Dios? Mejor hagamos lo que hizo Moisés. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios en busca de seguridad. El Salmo 16:5, el salmista dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas. Él sustenta mi suerte. Él sustenta mi suerte. Lo que va a venir. Lo que sigue después. Por eso Moisés fue a Dios y por eso nosotros también debemos volvernos a Dios. No dijo Jesús que todo el que pide se le da, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá, allá en Mateo 7 y 8. No dijo Jesús que todo el que llama se le abrirá, refiriéndose al acceso al Padre Celestial. Y el versículo 9 y 10 y 11 dice: ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Cosas buenas. Les dará cosas buenas a los que le piden. ¿Qué son las cosas buenas? ¿Qué son? Todo lo referente al Evangelio. Esas son las cosas buenas. Todo lo referente a las buenas noticias de salvación. Esas son. ¿Acaso hay otra cosa mejores que esa? Vamos, pidámosle a Dios, busquemos a Dios, llamemos a Dios. Él es el Señor cuyo señorío es eterno y está sobre todo. Al volvernos nosotros a Dios, nos aseguraremos en su soberanía. Vamos, volvamos a Dios. No hay donde más poner nuestros ojos. Como dijo Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Volvamos a Dios. Él es nuestra salvación. Y lo segundo, entonces, versículos 1 del capítulo 6, recuerda las promesas de Dios. Eso es lo que va a hacer Dios. Moisés le pregunta a Dios, Dios le responde a Moisés. Moisés va en busca de respuestas en medio de incertidumbre a Dios. Y Moisés le responde a Dios, recordándole sus promesas. Versículo 1 dice: el Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Ahora verás lo que haré, dice Dios. Faraón demostró su poder. Ahora me toca a mí, dice Dios, ahora me toca a mí batear. Dice Faraón, ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Dice un hombre llamado Gurnall, dice así: así como las hierbas y las flores que duermen todo el invierno en sus raíces bajo tierra,
Cuando se acerca el tiempo de la primavera, parten inmediatamente de sus camas donde habían estado durante tanto tiempo sin ser molestadas. Así las promesas de Dios. Cada promesa está fechada con un carácter misterioso. Y así como el agricultor sabe cuándo brotarán las diferentes semillas, Dios conoce el tiempo que brotan sus promesas. Con esta respuesta también podemos entender que Moisés experimentaría paz, pues aún el dolor ocasionado es debido a la soberanía de Dios. Por la fuerza, le dice Dios a Moisés, le recuerda, por la fuerza lo dejará ir. Dios fue a Faraón a través de Moisés, le envió el mensaje, deja ir a mi pueblo. Como sabemos, el Faraón dijo que no. Moisés salió de la presencia de Faraón sin nada más que hacer. Pero ese fue Moisés. Dios sí tenía los recursos para dejar ir al pueblo de Israel. Dios sí tenía mucho para librar a su pueblo, aunque el Faraón no quisiera. Yo me acuerdo cuando era pequeño, allá en la casa de mi abuela, todos los días nos mandaba a comprar pan a la tienda. Si yo le decía a mi abuela, abuela, no tengo ganas, mi abuela me decía, espérate, voy a buscar algo que te va a dar muchas ganas de ir a la tienda. Y era así, ¿no? O íbamos tranquilos, en paz, sin ningún problema, o de todas maneras íbamos, ¿no?, llorando y con 2 correazos. De todas maneras. De todas maneras, ¿no? De todas maneras, el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. De todas maneras, el faraón dejaría ir al pueblo de Israel. Como decimos nosotros, si no fue por las buenas, va a ser por las malas. O voluntariamente o a la fuerza. Y a la fuerza implicaba que iban a haber daños colaterales, ¿no? Las plagas, los muertos, el desastre en Egipto que iba a pasar. La negación del faraón es entonces la oportunidad de Dios para mostrar su poder. Que Él es más poderoso que el faraón y la clase de Dios que tiene el pueblo de Israel. Dios permite que Satanás tenga una aparente victoria. Dios permite que los intentos de Satanás para detener su plan tengan un aparente éxito, pero es solo con el propósito de mostrar que Él es más poderoso que Satanás. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Moisés, yo soy el Señor. Esta frase es la primera vez, pero en esta porción va a aparecer 3 veces más. Le dice, yo soy el Señor. Recordemos que ahí lo que Dios está hablando o lo que Dios está diciendo es, yo soy el yo soy. ¿No? Yo soy, Moisés, yo soy el yo soy. El nombre de Dios que Él le dio a revelar, que Él le mostró a Moisés en Génesis, en Éxodo 3, ¿se acuerdan? Yo soy el yo soy. Y recordemos que al Dios referirse como el yo soy, Él nos está enseñando qué clase de Dios es. ¿Qué clase de Dios es? Y ya lo también vimos, ¿no? Dios es el eternamente autoexistente. Dios es increado, sin principio ni fin, no depende de nada ni de nadie fuera de Él. Ese es Dios. Eternamente autoexistente, increado. No depende de nadie ni de nada fuera de Él. Yo me parecía a Abraham, sigue diciendo, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, o sea, yo soy, no me di a conocer a ellos. ¿Saben?
Aquí hay una aparente contradicción, ¿no? Contradicción. Hay textos en Génesis donde se menciona el nombre yo soy para describir a Dios hablando con Abraham. Entonces, eso nos da a entender que sí, que Abraham, Isaac y Jacob sabían del nombre de Dios yo soy. Entonces, ¿por qué Dios ahora parece indicar que Abraham, Isaac y Jacob no sabían de este nombre? Bueno, dos posibles interpretaciones rápidamente. Algunos creen que como Moisés fue el autor de Génesis, ¿se acuerdan? Que lo escribió ya después en el desierto cuando iban a Canaán. Parece ser entonces que Moisés fue el que escribió el nombre yo soy en Génesis con Abraham, en las apariciones de Dios a Abraham, a Jacob también. Otra opción es que aunque los patriarcas sí habían escuchado el nombre de Dios yo soy, de parte de Dios mismo, el nombre principal con que Dios quería darse a conocer a ellos, a los patriarcas, en ese momento era el Todopoderoso, o sea, en el hebreo el Shaddai. El Shaddai. Y no tanto como yo soy, sino más como el Todopoderoso. Esa era como, de una manera enfática, Dios se dio a conocer a los patriarcas, más que con yo soy. Este momento de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en Egipto, ahora principalmente Dios hace más énfasis ahora en su nombre, el yo soy. No tenía mucho sentido que Dios se diera a conocer a los patriarcas con ese nombre, si lo pensamos bien. Dios quiere que ahora el pueblo de Israel lo conozca por ese nombre, yo soy. Ahora que han pasado más de 400 años, pues como Dios es sin principio ni fin, aún Dios puede cumplir sus promesas. Dios no estaba muerto, Dios no estaba desaparecido. Dios aún seguía siendo Dios después de 4 siglos. Y si Él no caduca, su pacto tampoco. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Puede ser que para nosotros el tiempo sea un problema, pero para Dios no. Para Dios no. No importa cuánto tiempo pase, ni qué tan desconcertante esté este mundo, nuestra esperanza está segura, pues Él siempre será nuestro Dios. Siempre será nuestro Dios. También establecí, dice Dios a Moisés, versículo 4, mi pacto con ellos, de dar en la tierra de Canaán, a la tierra donde peregrinaron. Establecí mi pacto con ellos, o sea, con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Dios le está diciendo al pueblo, a Moisés, que le diga al pueblo de Israel, Moisés, porque Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, es que yo lo voy a librar a ustedes de Egipto. Por ese pacto es que yo lo voy a librar a ustedes de Egipto, para llevarlos a la tierra de Canaán. Recuerden que la tierra de Canaán era el destino final del pueblo de Israel. La tierra de Canaán era el descanso. Ahí estaba el descanso y la prosperidad para siempre, donde ellos vivirían como el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le prometió a Abraham eso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le prometió a Abraham que llevaría a su pueblo, a su descendencia, a su pueblo, a la tierra de Canaán, para que vivieran allá por siempre? Que esa fuera su heredad. ¿Por qué Dios hizo ese pacto con Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es, creo que ustedes saben, debido a lo que sucedió en el Edén. ¿Se acuerdan? Debido a lo que sucedió en el Edén. Recuerden que Dios había creado el Edén, la tierra de Dios, el paraíso de Dios, la tierra de Dios. Y allá había puesto a Adán. Y Adán era el encargado, el responsable de procrear el pueblo de Dios. La tierra de Dios, el pueblo de Dios en el Edén. Y donde Dios sería el Dios único de ese pueblo que Adán iba a generar en la tierra de Dios. Un Dios, una tierra, un pueblo. Un Dios, una tierra, un pueblo. Un Dios, una tierra, un pueblo.
En Canaán sería un Dios, una tierra, un pueblo. Recuerden que todo, Adán había destrozado todo. Se había perdido el pueblo, se había perdido la tierra, Adán fue echado y se había perdido la relación con Dios. Así que Dios le prometió a Abraham, tu descendencia será mi pueblo en la tierra de Canaán, yo seré su Dios. Pero, como ustedes saben, así también termina el Apocalipsis, ¿no es así? El libro de Apocalipsis termina, ¿cómo termina? Con un pueblo reunido en una tierra nueva con Dios para siempre. La pregunta es, ¿por qué? Si eso ya había pasado con el pueblo de Israel en Canaán, ¿no es así? ¿Por qué? Ya eso ¿por qué leemos eso en Apocalipsis al final de los tiempos si ya Dios había hecho eso, si ya Dios ha hecho eso con el pueblo de Israel en Canaán? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que la tierra de Canaán era solo una tierra representativa. La tierra de Canaán era solo una tierra representativa de toda la tierra que poseería finalmente el pueblo de Dios, formado por todas las naciones. O sea que también el pueblo de Israel en ese momento, ¿no?, también era un pueblo representativo que apuntaba a un pueblo mayor y verdadero, compuesto de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las gentes. Tito 1:2, como recordamos, Tito 1:2, con la esperanza, dice el apóstol Pablo, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos. Tiempos pasados eternos, según para nosotros, ¿no? Recuerden que esto se llama el pacto de redención, cuando Dios pactó con su Hijo antes de crear todo lo que creó, diciendo que el Hijo vendría a dar vida eterna a los pecadores. Así que a medida que Dios está ejecutando su plan con el pueblo de Israel, su propósito principal es que nosotros veamos, es enseñarnos que podemos estar seguros que el pacto de redención hecho con su Hijo antes de los tiempos eternos se cumplirá. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. La tierra de peregrinación de los patriarcas es la tierra heredada a su descendencia. Canaán, allí peregrinó Abraham, Isaac y Jacob. Esta tierra, este mundo en el que nosotros estamos viviendo, estamos peregrinando el pueblo de Dios, será el cielo nuevo y la tierra nueva para nosotros, el pueblo de Dios. Así que cuando está desanimado o abatido por su salvación o por la obra del Señor, recuerde las benditas promesas de Dios que encuentra en las Escrituras. Además, he oído el gemido de los israelitas, dice versículo 5, porque los egipcios los tienen esclavizados y me han acordado mi pacto. No es tanto que Dios les haya preparado la salvación, sino más bien que Dios los ha preparado para salvación. ¿Cómo es eso? Bueno, experimentando mucho sufrimiento, así Dios los ha preparado para la salvación. Así también nosotros. Así que la salvación estaba guardada en Cristo antes de que el pecado entrara en el mundo. De modo que cuando el pecado entró y hubo necesidad, entonces Dios manifestó su salvación. Saben, la mayoría de las personas tienen sufrimientos por la que se quejan todos los días. O quizás tú también seas una de esas personas. Seas una de esas personas que siempre le está preguntando a Dios ¿por qué sufro? ¿Por qué sufro? ¿Por qué sufro? Y siempre anhelando que Dios haga algo, ¿no? Hasta le reclamas a Dios buscando que Dios solucione tus sufrimientos. Y es verdad, Dios escucha los lamentos de auxilio, y es por eso que Él promete una vida nueva donde habrá justicia, pero
Las promesas de una vida donde serán vindicadas todas las injusticias solo son y únicamente son para el pueblo de Dios, para nadie más. Los primeros lamentos de desesperación que escucha Dios de una persona son los lamentos desesperados por salir de la esclavitud del pecado. Son los primeros lamentos que Dios escucha de alguien. Ningún otro lamento. Cuando Dios escucha los clamores, los lamentos de alguien por salir de la esclavitud del pecado, Él está listo para salvar a esa persona. Dice Lucas 5, 31 y 32, Jesús dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice, yo he venido por los enfermos, no por los que están sanos. Yo he venido por los que están enfermos. ¿Enfermos de qué? Del pecado. Eso es. Aquellos que saben que están enfermos del pecado. Yo he venido por ellos. ¿Te crees? ¿Tú te crees buena persona? ¿Tú te crees buena persona? Bueno, yo soy un buen hijo, yo soy un buen padre, yo creo en Dios, no hago nada malo. Yo no soy tan malo. Soy más bueno que malo. ¿Te crees buena persona? Entonces Jesús no es para ti. Jesús no ha venido a salvarte a ti. ¿Te crees buena persona? Entonces, si Jesús no es tu Salvador, entonces te toca salvarte como puedas. Sálvate como puedas. O sea que estás perdido para siempre. Suerte con eso. Pero ¿te crees pecador? ¿Te crees pecador? ¿Y estás tan desesperado por un Salvador como un enfermo moribundo necesita un médico? Sí. Entonces Jesús ha venido a salvarte. Jesús es para ti. Jesús es el Salvador que tú necesitas. Porque a esos son los que Dios rescata y libra. Y me he acordado de mi pacto, dice. Dios se acordó. Eso es bueno, que Dios se acuerde, ¿no? Claro, sabemos que no significa que se ha olvidado. ¿Qué significa? ¿Saben? Cuando la gente dice, suspirando, promesas, 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 puras promesas. Suele ser porque se ha desilusionado por alguien que no cumplió su palabra, con su palabra. Pero Dios no desilusiona. Dios da gozo. Porque si Dios se acuerda de su pacto, eso significa que es porque Él está actuando a nuestro favor. Porque por lo menos comenzará a actuar a nuestro favor para cumplir sus promesas. ¿Qué promesas? Las que estamos viendo, ¿no? De salvación, de tierra nueva y cielo nuevo, esas promesas. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo, dice, el que siempre he sido y el que siempre seré, los sacaré, los libraré y los redimiré, o sea, los rescataré. ¿Quién es? La pregunta es, ¿quién es más poderoso que aquel que siempre ha sido y siempre será? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más poderoso que aquel que no tiene principio ni fin? ¿Habrá alguien más poderoso que aquel
que creó todo, pero que a Él nadie lo creó? Ese es nuestro Dios. Con brazo extendido, dice. Un comentarista dice respecto a esto, el significado de esta figura, brazo extendido, debe haber sido bien entendido por los israelitas. Las deidades de los egipcios estaban representadas con los brazos extendidos como símbolos de un poder irresistible. En los jeroglíficos, que aún pueden verse en el obelisco de Heliópolis y con los que los hijos de Israel deben haber estado familiarizados, aparecen dos brazos extendidos como parte del título de uno de los reyes, Osirtasen, se llamaba, con este significado. Osirtasen, el sol es fuerza. Así que el brazo extendido de Dios, por lo tanto, se opone al brazo extendido de los ídolos del faraón y del pueblo egipcio. Me gusta cómo dice este comentarista llamado Brooks, dice así: la paciencia de Dios no es renuncia. La paciencia de Dios no es renuncia. Dios tiene tacones de plomo, pero manos de hierro. Y cuanto más extienda su arco o desenfunda su flecha, más profundamente herirá. Y dice, con grandes juicios. O sea, con actos de castigo, con terribles actos de castigo, va a librar a Israel de Egipto. Dios va a castigar al faraón. No es que Dios va a librar a Israel de Egipto y después le dice, bueno, faraón, hasta aquí llegó, ¿no? Tú allá, el pueblo de Israel allá en Canaán, estamos ya, ¿no? Paz y salvo, no ha pasado nada, faraón, no. Dios va a castigar a faraón por no dejar ir al pueblo de Israel. Dios va a castigar a faraón por no obedecer la voluntad de él. Dios lo va a castigar. Y de hecho, eso es lo que sucede en toda la Biblia. Dios castiga a todo aquel que se opone a su voluntad. Dios castiga. No lo dudes. No lo dudes. ¿Tú te estás oponiendo a hacer la voluntad de Dios? ¿Tú te opones a hacer la voluntad de Dios? ¿Resistes a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué crees que va a pasar contigo? ¿De verdad tú crees que tú no quieres hacer la voluntad de Dios, pero que después Dios te va a recompensar? ¿Tú crees eso de verdad? Eso no va a pasar. Sigue resistiendo la voluntad de Dios y Dios te va a castigar por eso. Con el peor de los castigos, la condenación eterna. Así como castigó a Faraón y castigará a Satanás, también te castigará a ti. Versículo 7, pues siguen las buenas noticias, dice, para el pueblo de Dios, los tomaré, dice, a ustedes pueblo mío, yo seré su Dios, sabrá, los tomaré. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Y por qué son maravillosas noticias? Dice, los tomaré. Cuando Dios decide que va a tomar, cuando dice los tomaré y más adelante dice los traeré también. Pero cuando Dios decide que va a tomar lo que le pertenece, nada ni nadie puede impedirlo. Los tomaré, dice. No dice voy a ver si los tomo, no. Los tomaré. Muchos años bajo el dominio del faraón, muchos años siendo esclavos, pero Dios había decidido que era el momento de liberarlos. ¿Y quién podrá impedir que Dios los tome? ¿Quién? Dios está llamando a su pueblo a salir de la esclavitud y nada ni nadie impedirá que vengan a Él. Él hará todo lo que tenga
que hacer para lograr la salvación para su pueblo. Nosotros estuvimos muchos años también en esclavitud del pecado. Nosotros estuvimos muchos años en esclavitud del pecado, siendo esclavos del pecado. Nosotros. Pero cuando Dios decidió que era el momento de tomarnos para Él, nada ni nadie pudo impedir que fuéramos a Él. Nada ni nadie. Y librarnos de nuestra esclavitud del pecado. Él nos tomó. Qué bueno que Él nos tomó, ¿no es así? Que no que me tomó. Si fuera por mí, yo todavía estuviera ahí, en el pecado. Juan 6:37, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, hablando de los hombres pecadores, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todos aquellos que el Padre, en su soberana sabiduría y plan, determinó que vinieran a mí, vendrán a mí. Nada podrá impedir que vengan a mí. Todos aquellos que el Padre me dio, vendrán a mí. Ora a Dios, ora a Dios. Pídele a Dios que tú seas uno de esos. Qué bueno que Dios no pidió permiso para salvarnos, sino que nos tomó por su pacto porque Él es el Señor. Por eso. Sabrán, dice, que yo soy el Señor su Dios. ¿Cómo saber si alguien es Señor? ¿Cómo sabemos que alguien es realmente Señor? Bueno, cuando esa persona toma lo que es suyo contra toda oposición. Si Dios nos tomó del reino poderoso de las tinieblas, entonces nadie es más Señor en este universo que Él. Nadie. Sabemos que Él es el Señor. Versículo 8, para ir terminando. Los traeré. Los traeré. Algunas versiones dicen, los llevaré. La idea es que Él iría con ellos. Fíjense, Dios nos dijo, bueno, Moisés, este es el plan. Yo los saco, yo los libro, y ustedes ven cómo llegan allá, ¿no? Hagan todo lo que puedan, hagan todo lo posible por llegar. Si no llegan, bueno, ni modo. No llegaron. No. Yo los traeré, dice. Yo los traeré. Yo iré con ustedes. Yo los llevaré. Yo iré con ustedes. Todo. Y ustedes saben que Dios fue todo el viaje con ellos para asegurar la entrada a Canaán. ¿No? Dios está en todos lados. Eso es verdad en este mundo. Y esa es la única presencia de Dios que pueden experimentar los que no pertenecen al pueblo de Dios. Pero Jesús le promete a sus discípulos en Juan 14:18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. En otras palabras, no los abandonaré como a huérfanos mientras están aquí en este mundo que va de mal en peor. Yo estaré con ustedes todo el viaje, toda la vida, hasta llegar, como vamos a ver, a la herencia. Para nosotros, la iglesia de Cristo, como dijo alguien, el Padre está por nosotros, el Hijo está con nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Dios es Dios. Contamos con la presencia de Él. Él nos está llevando. Pablo dice en 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. No hay esperanza más segura que esa. No puedes tener esperanza más segura que esa. Nadie te puede ofrecer una promesa más segura que esa. Nadie. Se las daré por heredad. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra, ahí en Mateo 5. Hebreos 9:15
Dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte por la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sí, hermanos, sí, hermanas, sí, iglesia, lo mejor para nosotros está por venir. Sí. Lo mejor para nosotros está por venir, pero no aquí en este mundo, no. Así como está, no aquí en este mundo, no. Porque si fuera aquí en este mundo sería una herencia temporal, efímera, como lo es este mundo. Por eso Dios no promete nada en este mundo. Yo no quiero que lo mejor de Dios para mí sean cosas temporales. Yo quiero que lo mejor de Dios para mí sea eterno. Eterno. Alguien dijo, oh cansado peregrino, tu cabeza ya levanta, pues Dios mismo nos ha dicho que el gozo viene al romper el alba. Ya viene. Dios cumplirá su pacto y su promesa. Hermanos, iglesia, volvamos a Dios y recordemos sus promesas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún viendo lo que está pasando en este mundo, sabemos que tenemos el privilegio de poder volver a ti, Señor, y poder encontrar paz, gozo, consuelo, esperanza para el futuro. Señor, que cuando estemos o cuando nos sintamos desesperados, en desconcierto, vayamos a las Escrituras y leamos tus maravillosas promesas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Amén.